El eco del vacío. La historia de un hombre que lo perdió todo y lo encontró todo en el lugar más inesperado. En el corazón de una metrópolis de cristal y acero, donde el éxito se medía por la velocidad de la fibra óptica y el lujo de los áticos, vivía Elías. No era un hombre común. Era el arquitecto de su propia desgracia, el rey de un imperio de apariencias. Su vida era una coreografía perfecta. Reuniones a las 7, gimnasio a las 9, una copa de vino a medianoche. Tenía todo lo que el mundo moderno dictaba como deseable. Un trabajo de ensueño, un coche de lujo que rugía al acelerar, una agenda repleta de contactos valiosos. Pero detrás de esa fachada, Elías era un hombre hueco. La soledad no era un fantasma que lo visitaba, era un inquilino permanente en su alma. Sus conversaciones eran transacciones, sus amistades eran alianzas estratégicas, y sus relaciones eran espejos donde se reflejaba su propio ego. Se había convertido en un eco, una voz que resonaba en un vacío que él mismo había creado. El colapso silencioso. Elías no cayó por una crisis financiera, ni por un escándalo. Su caída fue más lenta, más dolorosa. Un día, su padre, un hombre de campo con manos curtidas y un corazón de roble, cayó enfermo. Elías, acostumbrado a resolver problemas con dinero o con su red de contactos, se encontró indefenso. No había un contacto que curara a su padre. No había un trato que lo salvara de su enfermedad. El tiempo que su padre necesitaba no se podía comprar. Elías, que vivía en el futuro, tuvo que detenerse, por primera vez, en el presente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Elías pasó más tiempo en el hospital que en su oficina. Vio a su padre, un hombre fuerte, desvanecerse lentamente. En esos pasillos de hospital, con el olor antiséptico y la luz fluorescente, el mundo de Elías se desmoronó. Los contactos dejaron de llamar. El trabajo se acumuló, el coche de lujo se cubrió de polvo. Pero lo más devastador fue el silencio. El silencio que se hizo en la habitación de su padre, donde ya no había conversaciones que valieran millones, sino solo miradas que valían la vida entera. La muerte de su padre no fue el final de una vida, sino el final de la suya, de la que había construido. Elías se encontró solo, en un ático inmenso, con un vacío que ahora era tangible, un eco que ya no resonaba, sino que gritaba en su cabeza. El viaje al corazón del pasado. Sin un rumbo fijo, impulsado por una nostalgia desconocida, Elías se subió a su coche y condujo. No a la playa, no a un spa de lujo. Condujo a un pequeño pueblo en la sierra, un lugar del que su padre siempre hablaba, donde se refugiaba de los ruidos del mundo. Era un lugar sin señal de celular, sin fibra óptica, sin el rugido de la ciudad. Un lugar donde la vida se movía al ritmo de las estaciones y donde la gente todavía se saludaba en la calle. Allí, en el viejo rancho de su padre, Elías encontró el eco de una vida que no le pertenecía, pero que lo llamaba. Encontró el viejo cobertizo lleno de herramientas oxidadas, el olor a tierra húmeda, el sonido de un río que corría libre. No sabía qué hacer. No sabía cómo arreglar un tractor viejo o cómo cultivar la tierra. Pero una mañana, impulsado por una necesidad que no comprendía, tomó una pala y empezó a cavar. La tierra, dura y rebelde, le quemó las manos. El sol le golpeó en la espalda. Su cuerpo, acostumbrado a las comodidades, protestó. Pero Elías no se detuvo. En cada golpe de la pala, en cada gota de sudor, sentía que estaba cavando no solo en la tierra, sino en su propia alma. Estaba desenterrando al hombre que había sido antes del éxito, al niño que había amado a su padre, al ser humano que el tiempo y las apariencias habían enterrado. La cosecha de la sencillez. El rancho, que al principio parecía un cementerio, se fue llenando de vida. Los vecinos, intrigados por el forastero de la ciudad, se acercaban a ayudar. Unos le enseñaron a plantar, otros a regar, a cuidar de los animales. Elías, el hombre de los contactos valiosos, estaba aprendiendo a hablar el lenguaje de la tierra, el lenguaje de la gente. Sus conversaciones, que antes eran sobre cifras y negocios, ahora eran sobre el clima, sobre el precio de las semillas, sobre la vida de la gente. No era un rey, no era un empresario. Era Elías, un hombre que se ensuciaba las manos, que se cansaba al final del día, que se sentaba a la orilla del río a ver el atardecer, un ritual que no tenía valor económico, pero que valía más que cualquier cosa que hubiera comprado. En ese rancho, en el lugar más inesperado, Elías encontró lo que había perdido: la conexión. Con la tierra, con la gente, y con él mismo. Entendió que el verdadero vacío no estaba en la ausencia de lujo o de poder, sino en la ausencia de un propósito real, en la ausencia de la sencillez.
Y en ese momento de entendimiento, el eco que había gritado en su cabeza durante tanto tiempo, se cayó. Y fue reemplazado por el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo de un río que corría libre, como su alma. La vida, para Elías, no había terminado con su padre. Había empezado en el lugar donde el mundo no tenía señal de celular, pero donde el corazón, por fin, tenía conexión. Elías no solo había encontrado la paz en el rancho de su padre, había descubierto un nuevo propósito. La tierra, que al principio era una carga, se había convertido en su maestra. Le enseñó que la paciencia no era un lujo, sino una necesidad. Le mostró que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar, sino que debían ser cultivadas, con sudor, con amor y con tiempo. La llama de la inspiración. Un día, mientras trabajaba en el huerto, la vieja y oxidada caja de herramientas de su padre le llamó la atención. Era un desorden de tornillos, llaves y martillos, pero en medio de todo, Elías encontró un viejo cuaderno. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de bocetos. Eran los diseños de su padre: molinos de viento, sistemas de riego, herramientas para cultivar la tierra de una forma más eficiente y sostenible. Eran los sueños de un hombre que amaba la tierra, pero que no tenía las herramientas, ni los recursos, para hacerlos realidad. En ese momento, Elías entendió el verdadero legado de su padre. No era el rancho, no era la tierra. Era una visión, un sueño de un mundo mejor, de una vida más sencilla, más conectada con la naturaleza. Fue entonces cuando el Elías del pasado, el empresario de la ciudad, se fusionó con el Elías del presente, el hombre de la tierra. La semilla de un nuevo proyecto. Elías regresó a la ciudad, pero no como el hombre vacío que se había ido. Llevaba en su corazón la sencillez del rancho y en sus manos el cuaderno de su padre. Vendió el ático, el coche de lujo y todo lo que le recordaba a su antigua vida. Con el dinero, fundó una pequeña empresa social. No era una empresa para ganar millones, sino una empresa para cambiar el mundo, un paso a la vez. Su misión: llevar los sueños de su padre a la realidad. Contrató a ingenieros, a agricultores, a diseñadores. Juntos, empezaron a construir molinos de viento, sistemas de riego y herramientas de bajo costo, diseñados para ayudar a las comunidades rurales a ser más autosuficientes. El proyecto no era solo para vender productos, era para compartir conocimientos, para empoderar a la gente, para reconectar a las personas con la tierra. El legado de la conexión. La empresa de Elías, que al principio parecía una utopía, se convirtió en un éxito. No en términos de dinero, sino en términos de impacto. Sus molinos de viento daban energía a comunidades que nunca habían tenido electricidad. Sus sistemas de riego daban vida a campos secos. Sus talleres de capacitación enseñaban a la gente a cuidar de la tierra, a ser autosuficientes, a recuperar el control de sus vidas. Elías ya no era un hombre hueco. Sus conversaciones no eran transacciones, sino intercambios de ideas. Sus amistades no eran alianzas, sino lazos de solidaridad. Sus relaciones, por fin, tenían un propósito. El eco del vacío que una vez resonó en su alma se había transformado en el eco de una comunidad unida, de una vida con sentido. Elías, el hombre que lo había perdido todo en la ciudad, lo había encontrado todo en el lugar más inesperado. En la tierra, en la sencillez, y en el legado de un padre que le había enseñado, sin palabras, que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das.